Estaba increíblemente condenado. La amenaza de la máscara del zorro. Métodos poco convencionales, o algo mucho más mortal. En ese momento el borde del tejado realmente lo estaba llamando. El artículo lo había asustado al abrir la computadora. Al parecer, la noticia más importante en ese momento era su identidad de justiciero. La portada mostraba una foto granulada de una cámara de seguridad en la tienda justo antes de disparar su último y preciado dardo directo al cuello del villano. Por suerte, era esa foto y no una de antes de ponerse la máscara. Solo esperaba que las cámaras no grabaran su rostro, o podría estar en serios problemas. Huir de Japón era su plan original. Desistió debido a todas las barreras legales que impedían que un huérfano supuestamente muerto huyera del país. Quizás esas opciones ilegales aún existían. Movió la cabeza con un gesto brusco. Esto no era el fin del mundo. Era probable que con el tiempo recibiera algún tipo de atención, simplemente no esperaba que fuera tan pronto. Esperaba tener unas semanas libres ayudando a la gente antes de que los medios empezaran a hablar de él, pero, por desgracia, su suerte nunca es tan buena. El artículo contenía fragmentos de 2 entrevistas. La primera era de la cajera a la que había salvado la noche anterior. Primero le hicieron algunas preguntas sobre el atacante, creía que iba a matarla. ¿Qué quería? Parecía una amenaza, ese tipo de cosas. Ella respondió la mayoría con breves respuestas, sin apenas reconocer el cuchillo que él le había puesto en el cuello. Quizás sea un trauma, no quería pensar en el peligro que corría, así que no lo hizo. Así de fácil. Entonces empezó a hablar de él. Su anterior distanciamiento desapareció cuando le preguntaron por el justiciero que salvó la situación. Él, universitario imprudente, como ella lo describió, fue útil, sí, pero también empeoró la situación. Habló de cómo el hombre era solo un borracho delirante del que la policía podría haberse encargado, y luego apareció, le disparó, no mencionó que fue con un dardo, y se apuñaló. Izuku estaba molesto. El héroe borrador casi lo había apuñalado y casi lo había atrapado. El recuerdo de esa pelea le daba vueltas en la cabeza, junto al hedor de su carne en descomposición justo debajo de la nariz, los ojos, las manos, todo convertido en una gran pila de huesos en descomposición. No puedes contentar a todos, murmura sin dirigirse a nadie en particular mientras las palabras le rasgan la garganta, aún seca, a pesar de los litros de agua que bebió para intentar quitarse el sabor a rojo. Hacía años que no escupía tanta sangre, desde que su enfermedad surgió de debajo del montón de peculiaridades robadas, ahora vacío. Rascándose la garganta, cada vez más roja, continuó hojeando el artículo. Tenía los ojos entrecerrados y llorosos por la tensión de llevar horas frente al ordenador. Ni siquiera había dormido la noche anterior. El miedo a lo que hubiera pasado le atormentaba por completo. Eso, sumado al dolor de un pulmón reventado 2 veces en una noche, lo aullaban. Al artículo claramente no le gustaba. Se esforzaba por presentarlo como el malo una y otra vez. Cada intento de ayudar a alguien conocido era distorsionado y modificado hasta que él volvía a ser el del lado malo. El bastardo de Fox, que destruyó todo a su alrededor, disfrazando sus ideales pecaminosos con la apariencia de ayuda. Eran bastante obvios, no podía mentir, no quería lastimar a la gente. Eso era todo lo que hacía. Algunos dirán que el justiciero tiene buenas intenciones, pero las intenciones son engañosas. Estoy seguro de que Stein tiene las mejores intenciones al masacrar a nuestros héroes caídos. Nuestros mártires. Oh, no sabe qué decir. Cualquiera que haya pasado un día en un foro de Stein sabe que empezó como justiciero. Es la advertencia de cuando se deja que la justicia se exceda. Cuando las líneas entre la venganza y la sed de sangre se entrelazan y giran hasta que es imposible separarlas. El conocimiento de que cada vez que otro héroe cae de esa katana maldita, cree que está haciendo el bien. Cree que está mejorando el mundo. Lo peor es que no puede negarlo. La ideología de falsos héroes de Stein resuena profundamente en el alma de Izuku, tanto que si intentaras eliminarla, tendrías que llevarte cada momento de su infancia. Cada recuerdo de estar tendido en un suelo frío y áspero, rodeado de villanos, suplicando, rezando por la ayuda de un héroe, sin que ésta viniera. Luego estaban los peores recuerdos. Los buenos, aquellos en los que un villano le puso una curita en una rodilla raspada. Cuando un villano le dio una palmadita en la cabeza y le dijo cuánto lo amaba. Cuando se sentó en el regazo de un villano mientras le contaba un cuento antes de dormir. Cuando se sentó junto a un villano sin ninguna preocupación en el mundo, porque era su hermano.
Izuku creció en las entrañas de la bestia, observando y escuchando cómo los héroes, sin importar su posición en el ranking, caen por su propia arrogancia. Como Ícaro cayó del sol, los héroes caen en los medios más oscuros para obtener lo que quieren, siempre más. Nunca es suficiente. Permanecen inmóviles mientras el fuego envuelve sus ciudades y el hombre que causa todo el caos del mundo se ríe de su sumisión. Es exasperante. Era como Stein, no había matado a nadie, como Fox, pero había lastimado mucho a ese criminal en el coche. Lastimó gravemente a muchos de sus criminales. Sus venenos, aunque no letales, seguían siendo agonizantes en esos instantes antes de que la oscuridad te envolviera la mente. Podría considerarse tortura si mirabas al atacante en la tienda. Realmente no se contuvo, ¿verdad? Incluso habían escuchado algunas palabras del secuestrador en el coche. Sus gritos mientras el zorro saltaba sobre el capó, rompiéndole el cristal y dejándolo inconsciente. El artículo pasaba por alto sus crímenes y salpicaba los supuestos crímenes del secuestrado. Según esto, eran pandilleros rivales. Según esto, eran igual de malvados. Según esto, él era el causante de todo este caos. Ni siquiera podía estar en desacuerdo. La máscara de zorro reposaba fría sobre su pecho ensangrentado. Su cabello se erizaba de una forma que probablemente no sería posible si no fuera por la sangre que cubría sus manos, actuando como una especie de gel que ayudaba a su cabello a desafiar la gravedad. Las ojeras lucían tan prominentes como siempre mientras su mente le rogaba que descansara. Siguió desplazándose. Era básicamente una difamación. Bueno, es una difamación si técnicamente es cierto. Ni siquiera estaba manipulando demasiado la verdad. Simplemente exponía los hechos con suficiente sarcasmo para que Fox pareciera el verdadero villano tras todos sus intentos de ser bueno después de tantos años. El pensamiento se le metió en la cabeza y se instaló allí. Se acurrucó en su cerebro y lo acribilló con aún más culpa que lo hizo querer deshacerse del contenido de su estómago. Contenido que era principalmente una lata de sopa. Una lata de sopa de la que realmente no podía permitirse deshacerse. Apagó la computadora. Pequeñas burbujas de agua se filtraban hasta la superficie de sus ojos. Sus rodillas se apoyaron en su pecho, aún herido. El abrigo de Fox aún le rodeaba los hombros. A pesar de la sangre que le manchaba las manos y la ropa, su abrigo se mantenía milagrosamente limpio incluso con el constante chorro de sangre que le caía de los labios. Le habían lavado la cara de sangre, pero la sensación aún persistía en su mente. Un dolor fantasma de miedo abrumador al regresar la nada. No sabía cómo lo había encontrado Eraser. Izuku se acurrucó en agonía mientras su cuerpo sanaba sus pulmones de adentro hacia afuera. Apenas prestaba atención a su entorno hasta que escuchó esa voz maldita. Sí, se asustó. Estaba herido y cansado, y su única forma de sobrevivir podría desaparecer en un instante con una sola mirada de este tipo. Eso no quiere decir que esperaba que realmente lo hiciera. Quizás era una plaga. Si los héroes estaban dispuestos a casi matarlo, entonces debía estar haciendo algo mal. Sus tendencias antisociales debían de estar impregnadas en él. Quizás solo querían verlo muerto. Actualmente solo hay dos hombres que podrían hacer eso, uno que piensa que está muerto y otro a quien Izuku está dispuesto a evitar como a la plaga. Izuku sabía que no saldría esa noche. Era demasiado pronto. Aunque su cuerpo no se rebelara ante la idea, héroes como Eraserhead podrían estar buscándolo. No creía ser lo suficientemente importante como para que lo buscaran a fondo, pero dudaba que pudiera escapar de los héroes sin luchar. 3 días de ser un vigilante divertido fue todo lo que consiguió. Quizás estaba maldito o algo así. Algo debía ser la causa de su astronómica mala suerte. O quizás sea solo él. Nunca había oído hablar de alguien que causara tantos problemas como él. Definitivamente maldito. La maldición de Eraserhead. Su cinturón de herramientas, tirado en el sofá, parecía casi vacío sin el bate. Podría habérselo quitado a Eraser antes de caer, de ser empujado, del tejado. Por desgracia, su mente no podía hacer nada más que quedarse paralizado en la lucha o la huida. Sabía desde la fracción de segundo en el almacén que perder su don podía ser agotador. Sin embargo, sus ensoñaciones más concentradas palidecían en comparación con la realidad. Los últimos recuerdos reales de ese techo estaban guardados en lo más profundo de su mente. En realidad, solo recordaba unas manos ensangrentadas agarrando la bufanda y empujando en un vano intento por acallar un sentimiento que su dueño había perdido el control hacía tiempo. Todo lo demás se había esfumado por un instinto de supervivencia enloquecedor con el que su propia sangre amaba torturarlo. Por algo Izuku siempre preguntaba qué le había pasado a su madre.
Si eso no lo convertía en una persona atroz, no sabía qué lo haría. Su propia moral, un tema trillado en sus debates individuales, le hizo recaer su percepción en su falta de armas. Debería reemplazar el bate pronto. Solo lo haría si volviera a salir como Fox. No era descabellado pensar en volver a su propio aislamiento. Tras haber sobrevivido tanto tiempo, sabía que podría aguantar mucho más. La mayoría de sus sustos cercanos a la muerte del último año se debieron a su recién descubierta afición por los zorros. Iba a pensarlo. De todos modos, la indecisión lo dominaba todo en sus decisiones hasta ese momento. Había pensado, más veces de las que quería admitir, en abandonar esta farsa muerta y volver corriendo a los brazos de su padre. Esperando, contra toda lógica, que su padre siguiera siendo algo más que huesos fríos y descompuestos convertidos en polvo. Necesitaba caminar, sí, solo necesitaba un descanso. Solo necesitaba apartar la niebla púrpura que lo envolvía. Dejó que el agua fría empapara su cabello manchado de sangre, despertándolo levemente mientras pasaba sus dedos por él para quitar el tinte rojo. Metiendo las manos temblorosas en los bolsillos de la sudadera, se quitó las botas con punta de acero y se puso su único par favorito. Su tono rojo se había convertido en el color principal de su atuendo con los años. Todos los demás zapatos que probaba le apretaban el pie de las maneras más extrañas. Los consiguió mucho antes de huir. Casi convencido de que lo encontrarían, intentó tirarlos, pero descubrió que nada más funcionaba. Tal vez su padre le hizo algo más para que Izuku dependiera más de él. Ocultando su inexistente y total sorpresa ante la idea de que su padre literalmente le cambiara la estructura ósea para que no se lo perdiera, Izuku finalmente abrió la puerta de su apartamento. El vidrio de una ventana rota en la pared estaba esparcido por todas partes. Quizás podría conseguir unas tablas para las ventanas hoy. Le quedaba una pequeña cantidad de dinero, y la idea le encendió la mente. Ignorando el trabajo probablemente malvado que se avecinaba, Izuku continuó sus inquietantemente silenciosos paseos por la calle que antaño atraía a niños con radiantes sonrisas. Reemplazada casi de la noche a la mañana por grietas en el suelo que se extendían kilómetros a la redonda y un trauma nacional tan grande que la zona ni siquiera tenía grafitis. Forzó una sonrisa egoísta, no tenía que preocuparse porque lo atraparan. Pudo estar completamente solo, pudo alejarse de su padre, pudo tener esos pensamientos egoístas sin las miradas cansadas de sus compañeros. Él estaba perfectamente feliz, se coló por la parte trasera de la casa habitada más cercana para encontrar el sendero que el pequeño y unido vecindario había trazado para evitar las grietas que dominaban cada metro cuadrado del terreno. Seguía siendo mayormente silencioso, pero había un aire doméstico que se desvanecía más al interior. Un dibujo a lápiz por aquí, una pelota de tenis perdida en un tejado por allá. Una carcajada que se oía a través de las paredes, y a la gente ni siquiera le importaba decirles que la callaran. Izuku estaba más agradecido por sus gafas de sol cada vez que caminaba por aquí. Luego, al regresar a la ciudad principal, deseó cada vez más haber traído orejeras. Un día de esto sangrará por los oídos en lugar de por la boca. Incluso con una curación milagrosa, tuvo que permanecer sentado toda la noche tosiendo sin parar hasta que pequeñas salpicaduras de sangre volvieron a asomar. Se frotó las ojeras, cada vez más grandes, para intentar despertarse. Mantuvo la técnica de corte de pelo que había perfeccionado para cuando estaba en público. Con la cabeza al frente para sortear la concurrida calle. Sus brazos se deslizaron hacia su estómago para evitar doblarse por las constantes quejas de su cuerpo. Compartió muchas de las quejas de su cabeza. El martillazo constante que le causaba cualquier interacción social, por mínima que fuera, le hacía sentir como tal. Camina por la ciudad, quizás se sube a un tren, y simplemente despeja la mente. Así de fácil, de verdad. Quizás debería acostumbrarse a que su vida no es fácil. Gritos ahogados se colaban en su consuelo desde lo profundo de un callejón. Maldita sea su afán por lanzarse al peligro, ni siquiera se dio cuenta de que estaba al principio del callejón hasta que su mirada borrosa se cruzó con la de una de las personas. Giró la cabeza para ver a los demás atacantes. Eran unos 4, todos llevaban uniforme escolar negro, probablemente estudiantes de secundaria. Por lo que podía ver, supuso que eran un poco mayores que él y mucho más fuertes. Como el otro niño, que parecía de su edad, pudo ver mientras estaba acurrucado en el suelo y recibiendo patadas en el costado. El chico soltó otro sollozo ahogado, e Izuku finalmente notó que tenía una especie de tela blanca envuelta alrededor de la boca. ¿Qué clase de imbéciles eran estos tipos? Oye, gritó por el callejón.
Quizá fueran sus escapadas nocturnas, pero su corazón ni siquiera se detuvo cuando las 6 cabezas se giraron violentamente para mirarlo. ¿Quién es? El que estaba pateando al niño en el suelo se detuvo un momento para susurrarle al niño que estaba a su lado. Ni idea, respondió el chico a su lado. Entonces el probable cabecilla empezó a reír mientras agarraba un puñado del pelo morado del chico. ¡Ay, te conseguiste un novio, loca mental! Comentó con una sonrisa que se le escapó a la voz. El resto del grupo empezó a reír como las ovejas que eran. Estaba sacando de quicio a Izuku. Con el ceño fruncido, se llevó la mano a la cadera y se dio cuenta demasiado tarde de que no tenía su bate. Ni sus dardos, ni ningún arma que pudiera usar contra esos tipos, tenía un cuchillo, pero apuñalar a alguien no es lo ideal, por muy terrible que sea. Ni siquiera llevaba su traje de zorro. Llevaba una sudadera vieja y andrajosa con capucha y pantalones deportivos que compró en una tienda de segunda mano. Y lo más importante, no llevaba su máscara. No tenía nada detrás de lo que esconderse como siempre. Solo estaba él. Probablemente podría pelear con ellos a puñetazos si no le lanzaran un cuchillo. Abusadores como estos solo les gusta ladrar y no morder en las peleas. Usan la fuerza de la unión para unirse contra una persona vulnerable y rezan para que nadie se defienda. Excepto que ahora mismo está débil. No es Fox, un aparente agente del caos justiciero que siembra la destrucción al intentar ayudar. Ni siquiera es Izuku Midoriya, sea lo que sea en el más allá. Es solo Izuku. Izuku Shirakumo se asustó cuando lo arrestaron y le preguntaron su nombre. Izuku, quien hackeó bases de datos gubernamentales para darse a conocer. Izuku es débil y llora cuando alguien lo acusa de robar. Izuku es probablemente un pensamiento fugaz y preocupante en la mente de un detective mientras lo arrastran de nuevo a su comisaría. Izuku no puede luchar contra estos tipos. No si quiere mantener su débil cobertura. Se prepara para un puñetazo sin querer. Se estremece, un segundo idioma para el niño que creció con cáscaras de huevo junto a un hombre que se considera un dios. Espera, no, está temblando, señaló uno de los chicos desde el margen y sonrió de alegría cuando los demás comenzaron a reír. Esto se estaba poniendo triste incluso para Izuku. Pensó que se refería al chico de pelo morado hasta que juntó las manos. No le tenía miedo a un grupo de adolescentes, ¿verdad? Quizás simplemente tenía miedo de no poder contraatacar. El cabecilla soltó la mano del pelo morado y se irguió, dejando que el chico se golpeara la cabeza contra el suelo como respuesta. O era muy alto para su edad, o Izuku era mucho más bajo de lo que creía. Se crujió los nudillos, luego los codos, antes de pasar al cuello. Un poco exagerado pero está bien. Avanzaba con paso decidido, con una sonrisa casi demente. Parecía el tipo de persona que llevaría un cuchillo encima. Tenía esa mirada de, no tengo miedo de asesinar. Vamos, Pipsqueak, empezó con una carcajada mientras sus dedos se alargaban como cuchillos. Así que tenía razón, no. A medida que se acercaba, Izuku empezó a verlo con claridad. Su sonrisa asesina era aún más aterradora de cerca. Sin embargo, Izuku tampoco podía ver a nadie más debido a su figura, demasiado grande para ser natural, que le impedía ver con claridad. Todos fueron valientes antes, concluyó mientras empujaba el pecho de Izuku con un dedo. Una oleada de "oh" recorrió a su séquito antes de ser silenciada al girar la cabeza. Cobardes, no quiso murmurar eso en voz alta. ¿Puede darle ese paño que el otro chico tiene en la boca, por favor? O uno diferente, en realidad. Probablemente sea antihigiénico. Podría haber jurado que el cabecilla se puso furioso antes de retirar el brazo. Por suerte, tuvo la previsión de saber que apuñalar a alguien en la cara no sería buena idea. Se habría regenerado, sí, pero es difícil saber cómo después de eso. No significaba que el golpe se sintiera mejor. Al tambalearse hacia atrás, sintió que su diente frontal se salía de su sitio. Por suerte, pudo taparse la boca con la mano para disimularlo mientras el diente volvía a su sitio. La sangre volvió a manchar sus manos, haciéndolas temblar aún más, pero eso no cambió nada. Lo miró desde donde se tambaleaba hacia atrás. Su lenguaje corporal era abierto, fácilmente podría golpearlo en el cuello y luego estrellarle la cabeza contra el suelo al doblarse. Los demás no parecían de los que se defienden cuando algo así le sucede a su líder. Sería jodidamente fácil para él. Pero no para Izuku. Arrastró las piernas hacia abajo, quienes estaban tan felices de obedecer mientras se posaba en el suelo. El suelo estaba molestamente mojado. El cabecilla le escupió con otra sonrisa en su rostro mientras mantenía la cabeza gacha.
Vamos, me estoy aburriendo. El cabecilla habló, y las ovejas obedecieron muy felices. Había una cantidad alarmante de fragmentos de vidrio en el suelo. Si hubiera tomado uno, y en el ángulo correcto, podría haberle arrancado la tráquea a alguien. Un buen corte en el cuello, y estarían a punto de morir. Así de fácil. Agarró un trozo bastante afilado y sintió que la sangre brotaba de su palma mientras lo sostenía antes de volver a cerrarlo. Sería casi demasiado fácil. Raro, espetó el último de los matones al salir del callejón. Dejando caer el fragmento al suelo, Izuku se arrastró con las manos para ponerse de pie. Sus piernas no estaban muy bien para trabajar hoy. Al menos su tapadera está intacta. Ya tenía un día bastante malo. Movió la cabeza hacia el chico de cabello morado. Su cabello era el único rasgo visible en el oscuro callejón. Se había quitado la tela blanca de la boca y tosía con fuerza mientras se sujetaba el estómago. Seguía en el suelo, sentado de rodillas, doblado por la mitad. Probablemente por el dolor de tantas patadas. A veces, Izuku tenía que agradecer más su regeneración. Quizás fue la horrible vista de Izuku, pero estaba parcialmente seguro de haber visto múltiples manchas rojas en esa tela. A medida que continuaba su ataque de tos, las manchas rojas se hacían más visibles. Sangre manando de su boca. Un grito tan gutural que le desgarraba la garganta. La cabeza nublada por el dolor, la adrenalina y la ira pura contra el héroe. El engaño de una voz preocupada que le rascaba los oídos. «¿Estás bien?», gritó el chico de cabello morado desde su lado del callejón. «Oh, bueno, estoy bien, ¿cómo? ¿Cómo estás?», esa es la verdadera pregunta. Eso se ve mal, Izuku quiso decir que exageraba su torpeza para interpretar el papel. Él estaría mintiendo. Acercándose a donde estaba sentado el otro chico, Izuku pudo observarlo mejor. Su cabello morado parecía desafiar la gravedad, ya que permanecía hacia arriba y fuera de su cara. ¿Tendría algo que ver con su don? Las ojeras eran más grandes que las de Izuku. ¿Acaso este chico dormía alguna vez? Lo peor era que ni siquiera se veía mal con ojeras. Parecían encajar perfectamente con su rostro. Hay gente que simplemente tiene suerte en la vida. El aspecto demacrado de Izuku era digno de ignorar la mayor parte del día. Se había acercado demasiado en su intento de poder ver al niño correctamente, y tuvo que recordarle el espacio personal mediante un empujón en el pecho del niño. «Está bien», dijo rápidamente, escupiendo las palabras como si fueran lava. Su voz sonó un poco más áspera. O los abusadores le habían lastimado la garganta, o simplemente no hablaba mucho. Esperaba que fuera lo primero, tenía una voz bonita. «Si tú lo dices, me llamo Izuku». Por cierto, tartamudeó su nombre, y ahora sí que se preguntaba qué hacía. Ponerse una linterna enorme sobre la cabeza diciendo su nombre innecesariamente solo causaría más molestias. Nunca le había importado socializar con un niño tonto de su edad. ¿Quién demonios decidió poseer su cuerpo? Que se vayan antes de que se avergüence aún más. Shinzo, volvió a pronunciar su nombre mientras Shinzo mantenía la mirada fija en el suelo. Sus manos giraban y tiraban del cabello junto a su oreja. Bueno, Shinzo, ¿qué les pasó a esos tipos? Parecían muy groseros, habló con su característica voz quejosa, con toda su fuerza. Dios, qué molesto, sintió que se le enrojecían las mejillas de la vergüenza. Por favor, sea cual sea el fantasma que lo posea ahora mismo, llévelo ya al más allá. Podría ser que la peculiaridad del cuchillo le hiciera disfrutar más de la violencia. Cada vez hay más pruebas de que el tipo de peculiaridad puede afectar la personalidad. Solo levantó la vista de su discurso entre dientes al final, y notó la mirada inexpresiva que Shinzo le dirigía. Parecía que estaba escrutando su alma poco a poco. Debía tener algún tipo de peculiaridad que le permitía entrar detrás de sus muros si se estaba enojando tanto por una mala mirada. Murmuras mucho, dijo con naturalidad, sin lugar a formalidades ni groserías. Simplemente decía las cosas como eran. Le gustaba. La mirada que Shinzo le dirigía parecía menos negativa cuanto más le devolvía la mirada antes de desviar la vista al suelo. «Oh, lo siento», comenzó, las palabras comenzaron a tartamudear al salir de sus labios. «Está bien», lo interrumpió Shinzo. Agitó la mano mientras se incorporaba con un gruñido. Izuku intentó ayudarlo, pero le apartaron la mano de un manotazo. «No debiste haber entrado así», lo regañó. Con la mirada negativa de vuelta sobre él, se abrazó el estómago. Debería haber entrado sin un plan. No, pero podría haberse defendido fácilmente. Simplemente no lo hizo. Quizás eso sea peor. Quería ayudarte. Sé una buena persona.
Era una defensa endeble. En realidad, no había hecho nada más que conseguir que el abusador principal se centrara en él y luego se aburriera por su francamente patética falta de fuego. O de defensa, o de cualquier cosa, en realidad. Shinzo volvió a levantar la vista antes de suspirar al ponerse de pie. Izuku lo siguió rápidamente para ponerse de pie, sacudiéndose el polvo y el agua acumulados en sus pantalones. Por suerte, no se notaba demasiado que había estado sentado en un callejón húmedo. «Puedes hacer algo más útil», dijo Shinzo con las manos aún apretadas alrededor de su cintura. Sus dedos golpeaban su brazo, que seguía atado sin espacio para respirar. «¿Qué quieres decir? Llámalo idiota». Este Shinzo hablaba de forma increíblemente críptica. Reflexionaba sobre cada palabra, analizando cada sílaba antes de pronunciarla. Era evidente que su cerebro se estaba reorganizando para encontrar la mejor manera de pronunciar su discurso. También era evidente su aversión a las preguntas. ¿A qué se debe? Ve y ayúdate, piérdete. Escupió sus palabras mientras la mirada lo fulminaba con la mirada. Izuku se quedó quieto mientras Shinzo salía cojeando del callejón. Le habría pasado algo en el tobillo antes de llegar. No era como si pudiera preguntar. Shinzo lo había dejado muy claro. Izuku tenía la cara roja por todo el encuentro, y no creía haberse inquietado tanto desde que tenía 4 años. Así que eso fue cruel. Bueno, nunca había necesitado amigos, ¿verdad? Se frotó las cuencas de los ojos con las palmas de las manos y gimió. Había sido horrible. Dejarse llevar por ahí nunca había sido una experiencia divertida. No poder defenderse siempre había sido un miedo enorme para él. Ni siquiera podía hacer nada. Aunque podría haber ayudado si hubiera sido Fox. Lástima que ahora lo odiaran. La escoria en la suela de los zapatos de algunas víctimas, ya que solo empeoraba las situaciones violentas. Quizás no puedas ayudar a nadie si la destrucción ha decidido seguirte en tu camino. El dolor fantasma del golpe largamente curado residía en su rostro, haciendo que su mano presionara su nariz cada pocos segundos para asegurarse de que realmente se había regenerado. Se preguntó qué pensarían de él ahora héroes como Rocklock y Phantom. Eraserhead probablemente se había dado por vencido, uno no se recupera fácilmente de ser empujado desde un tejado. Probablemente los otros dos lo odiaban igual. La pequeña parte de su mente que rezaba para no ser completamente odiado por todos quedó encerrada muy lejos en su mente con todos los demás en quienes no quería pensar. Quería ayudar a la gente. Lo sabía por encima de todo. La mayoría de los justicieros lo hacen porque quieren ejercer su propio sentido de justicia. Ayudar a quienes consideran oportuno. Así lo expresó el asesino del héroe. Cuando se pone esa máscara, se siente invencible para el mundo. Como si un escudo de luz pura lo protegiera de la oscuridad de la tierra donde reside. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Sus pies comenzaron a moverse antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Fox es mucho menos eficiente sin un arma. Aporrear con los puños solo le serviría hasta cierto punto. Conseguir más cuchillos y aferrarse a la etiqueta de antihéroe que querían ponerle. Por otro lado, apuñalar a alguien parece, en cierto modo, más permanente. Como si realmente quisiera hacer daño a la gente, y salvar a alguien fuera solo un efecto secundario en lugar de la razón principal. Así que los cuchillos siguen siendo un último recurso. Honestamente, su bate fue una de las mejores decisiones que tomó. Quizás un martillo también sería una buena opción. Pensándolo bien, quizás sea exagerado. Su cerebro trabajaba tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que sus murmullos volvían a escaparse. Con la barbilla apoyada en la mano, se abría paso entre la multitud sin pensarlo 2 veces. Sus pensamientos estaban muy lejos de la tierra bajo su cabeza. Se sentía casi en casa cada vez que se ponía así. Era entonces cuando Izuku se sentía más como Izuku. Cuando solo estaba él y una burbuja de pensamiento interminable que se desenredaba lentamente mientras pensaba sin parar en un problema. Manteniendo su mente ocupada mientras su cuerpo se movía por sus propios placeres lejos de su propio cerebro. En momentos como este, se sentía como un niño descuidado otra vez. En el fondo, sabía que nunca podría renunciar por completo a ser Fox. Pero también sabía que, con el aumento de las críticas, su trabajo como Fox podría verse comprometido. Su mejor opción probablemente sería mantener un perfil bajo, esperar a que la publicidad se desvaneciera, y luego, cuando Fox ya estuviera prácticamente olvidado de ese artículo, podría reaparecer. Ojalá esta vez no volviera a arruinarle el día a nadie. Incluso podría averiguar cómo hacerlo bien esta vez.
Haber volado directo al sol siendo Fox la última vez probablemente fue lo que provocó su fracaso tan estrepitoso. Esta vez no lo haría. Esta vez lo sabría mejor. Un olor opresivo a cartón y serrín le invadió la nariz por segunda vez esa semana. Esta tienda iba a empezar a hacerle preguntas pronto. El bate fue una decisión inteligente en aquel momento, pero los Bates también se asociaban con el viejo Fox. Quería que saliera un nuevo Fox después de esto. Un nuevo Fox que fuera un poco exagerado. En realidad, los martillos no eran mucho más peligrosos que los Bates de béisbol. Ambos podían matar a alguien si se blandían en el momento adecuado. Solo lo usaba si el villano se negaba a caer. Siendo honesto consigo mismo, se sentía mucho más vulnerable ahora que se había quedado sin dardos. Esos eran sus trucos, y ahora se habían ido. Sus dardos eran su forma no letal de derribar a alguien. Sin ellos, temía herir demasiado accidentalmente a alguien. La atención médica había avanzado a pasos agigantados desde el alba de las peculiaridades, pero eso no significaba que Izuku no tuviera miedo de simplemente ir demasiado lejos. Aún así, tomó un martillo. Un martillo de uña con un mango bastante fuerte. Habría preferido golpear a alguien con el mango que con el martillo en una pelea. Además, si alguna vez necesitaba arrancar clavos, estaba listo. Un arma no era la única razón por la que vino aquí. En sus aventuras, descubrió rápidamente que golpear a alguien hasta dejarlo inconsciente y esperar que no despierte hasta que llegue la policía no es una buena estrategia. Así que recogió una cantidad exorbitante de bridas, además de una cuerda muy larga. Supuestamente, estaba mejorado con peculiaridades para que se pudiera atar a cualquier objeto al que le dispararan. Era un precio muy alto, y conseguirlo le costaría hasta el último centavo. Comprarlo sería una decisión estúpida. Lamentablemente, es un idiota. Tras repasar sus 1000 argumentos para justificar por qué definitivamente debía conseguir la cuerda, finalmente cedió y la llevó a la caja. El arrepentimiento le inundaba las venas y las arterias mientras entregaba sus últimas monedas con manos temblorosas y un apretón demasiado fuerte. Gracias al robo de sopa, duraría al menos una semana, y probablemente más, antes de que el hambre le afectara. Así que podría aguantar una semana antes de tener que volver a hacer trabajos esporádicos. Eso le daría mucho tiempo para investigar sobre Fox, la mayor parte del cual probablemente lo pasará mirando con tristeza a la gente que critica cada una de sus acciones e intentos de portarse bien. La crítica es necesaria para crecer, o algo así, no significa que doliera menos. Volviendo a centrar su pensamiento en los aspectos más positivos de realizar más investigaciones sobre el vigilantismo, Izuku se movió con determinación y mantuvo la cabeza baja mientras regresaba a su apartamento. El abrumador ruido de otras vidas, otras respiraciones y otros latidos se disipaba de una cacofonía excesiva a una pequeña melodía de la nada. Solo su propio corazón, del que había aprendido a desconectar hacía tiempo. Todos los demás eran olvidados y borrados mientras llegaba a su propio rincón del mundo. Su rincón del mundo, del que apenas se alejó en toda la semana. El aire fresco es un lujo escaso entre las horas que pasa frente a su portátil y practicando con sus nuevas armas. Los martillos son extremadamente fuertes. Golpeó una de sus paredes con él, y se derrumbó con mucha facilidad bajo la presión. Ojalá no tenga que golpearle la cabeza a nadie. Había otras abolladuras en la pared, buscaba la manera de golpear algo y causar menos daño. La única manera que había encontrado hasta ahora era golpear con el mango, pero sujetar el martillo por la cabeza era más precario e incómodo. Ya se le ocurrirá algo. La cuerda funcionó sorprendentemente bien. La primera vez que la disparó, se enganchó en su microondas, y tardó unos 10 minutos en intentar desenvolverla con cuidado sin romperla. Luego decidió ir a uno de los apartamentos vacíos de su piso y practicar con una botella de agua vacía. Tardó unos 10 minutos en engancharse bien a la botella, pero una vez que lo hizo, empezó a dominarlo. Al segundo día ya podía agarrar lo que realmente quería agarrar, y 9 de cada 10 veces no tiraba nada más en el proceso. El progreso es progreso, y a veces dar pasos atrás puede ayudarte a mejorar. Eso decían las innumerables páginas web que consultaba cada vez que se sentía culpable por no salir como Fox. Un pequeño consuelo mientras yacía en su fortaleza de almohadas mirando al techo durante horas. Reflexionando sobre el peor escenario que se le presentara en la oscuridad de la noche sobre lo que estaba sucediendo ahí fuera. ¿Qué podría haber hecho para ayudar? ¿Qué iba a pasar si no lo hizo? Soñaba despierto hasta que sus ojos finalmente se hundían.
Entonces se levantaba y saltaba del sofá tan rápido que su cerebro ni siquiera tenía tiempo para soñar. Así se encontró en el 7º día de su nueva soledad. Sus brazos crujieron al estirarlos antes de arrastrarse hasta su cocina improvisada. Metió la lata de sopa en el microondas y revisó las últimas latas que quedaban. Tendría que comprar más pronto. Lo guardó para más tarde mientras empezaba a devorar la sopa. La cálida sensación que le trajo borró cualquier temor persistente de sus arrebatos nocturnos. El temblor en sus manos siempre mejoraba después de esto. Empezó a comer más despacio mientras revisaba sus feeds. Era una actividad mecánica que hacía cada mañana para asegurarse de que el mundo no explotara mientras dormía plácidamente. Se suponía que debía ser simple, fácil y agradable. Una lata de sopa cayó al suelo, derramando los pocos contenidos restantes sobre el piso de madera, y aún así Izuku no pudo hacer nada para preocuparse. Desde la pantalla de su computadora, apareció un artículo. Múltiples artículos, todos sobre el ataque de un villano, perpetrado por un hombre que aparentemente tenía una especie de don que aumentaba su fuerza. Pero Izuku sabía más, sabía lo que significaba ese cerebro que sobresalía del cráneo. Sabía lo que significaba que el monstruo no pudiera escuchar razonamientos. Sabía lo que significaban esos ojos horribles. Significaba que era uno de él. Una mano temblorosa se desplazó por el artículo mientras la otra se acercaba a su rostro para secarle las lágrimas que brotaban de sus ojos. El agua se negaba a cooperar y seguía cayendo. Izuku creía haber volado la fábrica por estas cosas, el plan original era que se fuera con ellos. Un chico con los de su especie. Su estúpida peculiaridad tenía otros pensamientos. Así fue como Izuku supo que podía recuperarse físicamente de cualquier cosa, sin importar lo grave que fuera. Solo le tomó más tiempo. Izuku leyó el artículo, pues lo llamaba monstruo, bicho raro y villano. Una abominación de la naturaleza, más artificial de lo que nadie creía. El Nomu no se merecía esto, después de todo, no todo lo que hacía era por voluntad propia. Izuku había pasado demasiadas noches intentando que hicieran algo, lo que fuera, por su cuenta, solo para encontrarse con la risa salvaje del doctor mientras el Nomu se confundía cada vez más. O se asustaba, no sabía si era mejor o peor que los Nomus estuvieran asustados. Izuku no entendía realmente por qué el doctor se deleitaba tanto destruyendo las mentes de esas personas. Gritos de pura agonía llenaban cada pared de ese asqueroso almacén mientras el doctor realizaba sus experimentos con una sonrisa sádica. Era puro sadismo. Izuku y Kurohiri eran prueba de ello. Si de verdad quería dotar a la gente de peculiaridades para convertirlos en soldados, podía hacerlo sin destrozar sus mentes pieza por pieza hasta convertirlas en una losa insensible. Una losa lista para ser cincelada por quienes una vez llamó familia. Todo pensamiento razonable en su mente le pedía que dejara de leer. Solo se castigaría más. En realidad, solo había una cosa que el Nomu podía haber hecho, causar destrucción y pánico masivo. Era lo único que podían hacer. Incluso si no estuviera maldito desde su nacimiento, tal vez los experimentos de los médicos lo hicieron más predispuesto a sufrirla. Noches sin poder moverse durante horas mientras sentía que le cortaban los órganos para alimentar una fantasía insaciable que el médico tuvo después de obtener su regeneración. Querer encontrarle límites, se convirtió en un castigo bastante rápido cuando su rebelión no pareció amainar de inmediato. Se detuvieron después de que aprendió a comportarse, pero la amenaza persistió. Se cernía sobre sus hombros como un espíritu muy persistente. Aún así, se quedó mirándolo, leyéndolo, secándose el agua que le brotaba de los ojos cuando era demasiado y no podía ver a través de ella. Había matado a 4 personas. Cuando por fin llegó al final, era un mar de sollozos, medio desdichado, que brotaban de su pecho cerrado. A mitad del artículo, las rodillas le subían hasta el pecho, y cuando por fin apagó la laptop, su cabeza se desplomó sobre ellas con un gemido. Violentos sollozos sacudían su cuerpo, acurrucado en la silla. Las lágrimas caían tan rápido que no podía enjugárselas con las manos, y finalmente se rindió. Odiaba que las emociones lo dominaran así. Miró la lata de sopa tirada, derramada en el suelo, rodando, dejándolo como a todos los demás. El pensamiento lógico se ha ido por completo. Sin embargo, mientras miraba fijamente el suelo de un edificio donde no debería estar, en una ciudad donde no debería estar, en un mundo donde se suponía que estaba muerto. En una ciudad donde los de su especie habían matado a 4 de los suyos y su padre había matado a 100 más. Todo fue culpa suya.